Bueno, bienvenidos a este encuentro del programa Cuba es el Foco. Hoy tenemos una visita, como siempre, espectacular. Tenemos bueno, Carolina Barrero. Carolina Barrero, bueno, como todos, conocida por todos, activista por la democracia, opositora política, que está realizando una grandísima labor para difundir y, bueno, para que se sepa todo lo que está pasando en Cuba. Tenemos a Boris González, que es un opositor político que está dentro de la isla. Y tenemos a Daniel Triana, que es actor y es activista. Y bueno, quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí. Y hoy vamos a hablar de las experiencias un poco en lo que tiene que ver con la lucha contra la dictadura. Yo creo que todos los aquí presentes tenemos cierta experiencia. Y bueno, me gustaría mucho que la compartierais con las personas que siguen el programa. Y bueno, ya sabemos que esto es un panel informal, que podéis contar lo que os parezca más relevante. Y le doy la palabra entonces a Boris. ¿Empiezas, Boris? ¿Experiencias sobre la lucha contra la dictadura? Sí, muchas gracias, Tai, por la invitación. Es un placerazo ver a Carolina y a Daniel también. De hecho, no nos conocemos personalmente, nos conocemos de mucho intercambio por todas las vías posibles que no sean la del intercambio físico. La dictadura, una de las cosas que tiene siempre es, de las intenciones que más aprecia, es precisamente la de impedir el intercambio físico, la de dificultar los intercambios físicos entre las personas, que es una derivación en realidad. O sea, la dictadura contra los opositores políticos, contra los activistas, no tiene otra cosa que no sea un agravamiento de lo que hace contra los ciudadanos. Porque en realidad la dictadura le estorba todo lo que sea un intercambio, sea físico, sea de comunicación, sea de cualquier tipo, que no sea para su provecho. Una dictadura, a mí me gusta mucho el término de régimen totalitario, pero también un autoritarismo agravado, se podría decir. Porque la dictadura el autoritarismo tiene un problema, que es que cuando es limitado en el tiempo, él no logra realizarse completamente. Entonces tú dices, y puede ser brutal, por supuesto, no le estoy disminuyendo importancia, no sé, porque decir que la dictadura argentina fue limitada en el tiempo y que las personas piensen que uno está diciendo con eso que no es importante los 30.000 desaparecidos argentinos, entonces uno tiene que estar claro de lo que está diciendo, porque si no lo que está diciendo es una estupidez o una cosa miserable. Pero la dictadura en el tiempo no puede hacer otra cosa que no sea agravarse o que no sea acentuarse como dictadura. Y entonces para el Estado cubano, son 60 años de una dictadura, además que fue criminal desde el primer día. O sea, esto no fue una dictadura que primero gozó de algún favor. Gozó de favor sin ninguna duda, pero estuvo matando desde el primer día. Eso es muy importante que se sepa, porque hay gente que se acerca ahora y dice, no, ahora sí, lo que se está haciendo es muy brutal. No, nunca se ha sido más brutal que en la década del 60. Nunca. Ahí están los testimonios de los muertos, los testimonios de los que vieron morir, los testimonios de los que sintieron los fusilamientos en las madrugadas en prácticamente todas las provincias de este país. Ahí están. Lo único que hay que tener es la voluntad y el deseo de ir a verlas. Entonces, cuando hablamos de la dictadura cubana, después de 60 años de cruel dictadura, lo que tenemos es una dictadura a la que le estorba incluso que yo pueda visitar la casa de Daniel Triana en La Habana. O sea, incluso que yo le toque la puerta. Y me lo hace saber, o sea, la dictadura lo hace saber. Cuando yo visité a Farrat, a Bárbara Farrat, la madre de Jonathan Farrat, un muchacho que cumplió 17 años el 11 de julio del 2021, que devolvió una piedra que dice, según Bárbara, no sé si Bárbara llegó a verlo, pero se lo contaron, los mismos que tenían secuestrado a su hijo, devolvió una piedra que tiraban los policías, porque el 11 de julio del 2021 la policía tiró piedras y salió con palos. ¿Está bien? O sea, fuerzas entrenadas, fuerzas preparadas, no salieron con armamento convencional, que debe ser el armamento que lleva un país, sino que los proveyeron de piedras y palos. Y una de esas piedras que tiraba la miserable policía castrista, Jonathan Farrat en el video aparentemente la agarra y la devuelve. Hay videos de policías tirando piedras, o sea que no hay que especular aquí. No sé en el caso particular de Jonathan Farrat, pero hay videos de policías tirando piedras. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la policía cubana tuvo piedras, y hay videos de paramilitares castristas vestidos de civil con enormes palos bajando una guagua y yendo hacia lugares específicos. Hay videos, por lo tanto no es especulación.
Y cuando Jonathan tira esa piedra, bueno, pues a los 17 años que cumplió ese día, le valió para ser secuestrado por cerca de un año. Finalmente salió un poco antes del 11 de julio, un poco antes del año, y está, creo que, esperando el juicio en su casa. En ese tiempo, por cierto, nació su bebé. Y los horrores de esa familia son terribles. Bueno, pues el día que yo visité a Bárbara por primera vez, y que de verdad que, bueno, incluso escribí un artículo que se llama El rostro de la República, porque escuchar a Bárbara Farrat fue algo relevante. Uno en la oposición castrista nunca deja de asistir a eventos relevantes. Uno piensa que ha visto, o no, uno sabe que no ha visto suficiente. Cuando pasa un tiempo, uno sabe que nunca has visto suficiente. En ningún sentido, nunca has visto suficiente dignidad humana, nunca has visto suficiente valor y virtud ciudadana, y por supuesto nunca has visto suficiente inmoralidad e indecencia por parte del régimen comunista. Ese día que yo visito a Bárbara, tengo delante de mí, vaya, realmente algo relevante, algo trascendente para mi vida como opositor. Y después, en uno de los interrogatorios esos a los que he sido citado en los últimos tiempos he tenido, creo que son 4 citaciones, 2 altas advertencias, una multa, que es la segunda que me aplican de 3.000 pesos. En este momento fueron $30, pero la vez anterior, por el tema de la evaluación, eran $80, que por supuesto son necesarios para la comida de mis hijos y tengo que darlos para una multa. Y uno de esos interrogatorios, ni me recuerdo cuál, poco es importante, me dejaron ver, ¿no? Porque fuiste a ver a Bárbara Farrat. O sea, a la tiranía comunista le molesta incluso que 2 personas interactúen de un modo que le sea ajeno. Si pudiera, nosotros seríamos la Matrix, seríamos sujetos acostados el día entero. El otro día escuché una frase de Teodoro Roosevelt o Franklin Delano Roosevelt, o de Eisenhower, creo que era de Eisenhower, que decía, creo que era de Eisenhower, no recuerdo bien, la escuché en televisión, y decía, si quieres tranquilidad, algo así, puedes ir a prisión, ahí lo tienes todo, ahí tienes asistencia médica, ahí tienes protección, ahí tienes tranquilidad, ahí tienes silencio, lo único que te falta es la libertad. Y es fantástica la frase, porque muchas veces las personas no tienen en cuenta de lo importante que es la libertad. No lo tenemos en cuenta. Y mientras más libre es el país en que vives, casi que te escandaliza más que una persona no tenga en cuenta lo que le produce tener libertad, lo que le permite tener libertad. Y entonces las personas vienen a escandalizarse porque no hay suficiente cobertura médica, no hay suficiente cobertura de educación, y uno lo entiende, no hay nada que discutir con eso, o sea, siempre hay que ir hacia mejor. Pero si lo puede denunciar, si puede tener la idea incluso de la magnitud de la deficiencia, es porque vive en democracia y en libertad. En Cuba no tenemos idea de la magnitud de la deficiencia del sistema educacional ni del sistema de salud. En Cuba se están muriendo personas sobre una camilla en un consultorio apartado porque no llega una ambulancia y porque llevan 6 meses sin recibir alimentos de manera sana. ¿Está bien? O sea, así se está muriendo la gente. En Cuba se está muriendo, no tengo ninguna duda, gente de hambre, y en Cuba se está muriendo gente por falta de un antibiótico de 1947, o sea, por falta de sulfaprim, que es uno de los antibióticos más antiguos que hay. Eso está pasando bajo una tiranía que construye hoteles de lujo a la vista de todos y que no van a ser poblados por turistas porque no ha sido capaz esta tiranía en 15 años de generar un sistema turístico eficiente porque no puede dar servicios. Entonces, eso está pasando en este país. Y eso le molesta a la dictadura comunista que lo denunciemos de manera eficiente. Porque lo curioso de todo esto es que mientras más el Estado se apropia de todo lo que le corresponde al ciudadano, más eficiente es el ciudadano sin nada denunciándolo. Porque no hay otra explicación en que a mí me tengan hace 3 años sin poder salir de Cuba. O sea, ellos tienen un Minirex, yo lo tengo aquí a la vista de mi casa. Ellos tienen una multitud de edificios de diplomáticos preparados que hablan muchísimos idiomas y que tienen sedes en todos los países que son las embajadas. Y sin embargo, ese sistema mequetrefe de promoción de los valores castristas no puede con 300 activistas hablando en todos los espacios que se abren en el mundo entero. Y no se abren, como dice el régimen mequetrefe, porque no tenemos suficiente, porque nos pagan o por algo. Se abre porque la voz del hombre y de la mujer, provistos de todo, es una voz que se siente desde que se pronuncia, desde que se habla, se siente.
Y eso es lo que el régimen mequetrefe no soporta, no puede admitir, incluso de personas que prácticamente no saben hablar, porque muchos opositores cubanos vienen de una pobreza muy grande y prácticamente no saben hablar. Se sienten nerviosos en cualquier espacio en el extranjero. Pero cuando hablan, la persona que tiene una mínima sensibilidad humana sabe que está hablando el producto de la expropiación, de la usurpación, de la violación de todos los derechos de un Estado mequetrefe. Y por eso se anula absolutamente toda la maquinaria de oprobio del castrismo y se exalta de una manera colosal ese opositor que prácticamente no sabe hablar, o esa opositora. Bueno, Boris, estás hablando de denunciar en todos los espacios posibles y yo creo que de eso Carolina también tiene muchísimo que decir. Te paso la palabra, Carolina. Bueno, Tai, muchas gracias primero por reunirme con estos dos seres extraordinarios. A Boris González Arenas no lo conozco en persona, pero conversamos muchas veces por WhatsApp. Y bueno, con Daniel Triana sí, no solo nos hemos visto y tenemos una amistad, sino que hemos hecho protestas juntos varias veces en espacios públicos. Y bueno, yo seguramente de eso lo haremos más tarde, él y yo, de esas experiencias comunes. Yo creo que Boris decía una cosa que tiene mucha razón y que tiene que ver también con esa experiencia del activismo, ¿no? Y es que probablemente uno de los objetivos, primero, de la seguridad del Estado, es precisamente aislar, dividir, no permitir asociarse de ninguna manera, pero a veces tampoco visitar la casa del otro, y separar, siempre separar, ya sea porque en sus interrogatorios inoculan, injertan estados de opinión sobre tus compañeros o sobre personas que incluso tú no conoces, pero que están allí y que a lo mejor ellos creen que tú puedes tener acceso, y ya inmediatamente inocular duda, sospecha, recelo, miedo, con pequeñas dosis de ideas que luego crecen como pequeños monstruos ahí dentro, ¿no? Como que tienen luego vida propia. Pero también cuando ven que eso no funciona, poniendo cercos policiales. Yo estuve 6 meses en prisión domiciliaria y ellos, por supuesto, tenían todo el que me iba a ver, o sea, pasaba por un proceso de aprobación, que tenía que enseñar su carnet, había que llamar a alguien, y la mayor parte de las veces decían que no, o eran personas que se arriesgaban a entrar evadiendo ese sistema, ¿no? Casi que carcelario de aprobación, yendo por casa de una vecina, intentando subir. Todo para que no podamos tener lugares de encuentro. Porque si realmente los pudiéramos tener hace muchísimo tiempo, no existiera la dictadura cubana. Sobre todo con los niveles de conciencia demostrados que ya tenemos. Daniel Triana y yo, cuando comenzaron los juicios, más o menos a la altura de octubre y noviembre, nos vimos una noche y yo le dije, nunca recuerdo que se haya organizado alguna protesta frente al Tribunal Supremo. Y estamos hablando de juicios que parece que van a ser masivos, y que además no van a cumplir en ningún caso con las garantías del debido proceso, solo van a dejar entrar a una persona de la familia, se van a juzgar muchas personas a la vez, y el Tribunal Supremo nunca ha sido un lugar simbólico, conocido, eso de pedirle responsabilidad al orden judicial, para que al menos eso destape, ¿no? Como la independencia de poderes, o sea, de manera más evidente, porque todos lo sabemos, pero para que se haga cada vez más evidente. Y esto es importante porque se trata también de desmantelar la ficción totalitaria. Esto está en Aguiar y Obispo. Yo creo que deberíamos ir ahí de manera pacífica a pedir que cesen los juicios, porque en un país donde hubiera independencia de poderes, por supuesto, los jueces no tienen por qué recibir órdenes, ni indicaciones, ni sugerencias, ni ordenanzas de ningún partido y de ningún gobierno. O sea, Díaz-Canel no podría llamar al Tribunal Supremo a decir nada, pero el del partido tampoco podría enviar un correo haciendo ningún tipo de sugerencia. No podría pasar algo como lo que vimos en el video, al presidente del Tribunal Supremo diciendo que estos eran los jueces de la revolución. No, los jueces son los jueces de las leyes y solo a ellas se deben. Y si cualquier proceso social o cualquier gobierno las viola, tiene que pagar por ello, tiene que tener consecuencias penales por ello. Eso, por supuesto, no pasa en Cuba,
lo sabe todo el mundo, pero eso no quiere decir que lo tengamos que naturalizar y tampoco quiere decir que debamos de dejar de exponerlo. Y sobre esa idea, y atendiendo a esta nueva ola de juicios que, como decía Boris también, y con mucha razón, quizás no veíamos en esa magnitud desde los años 60, quizás, porque estamos hablando de cientos de juicios por motivos políticos. Por supuesto, hemos tenido estos juicios a lo largo de la historia, en los 70, los 80, los 90, pero quizás a esta magnitud de ser cientos en un corto periodo de tiempo, quizás desde los años 60. Y ante esto, bueno, quisimos hacer eso. Sabíamos que todos nuestros teléfonos estaban siendo vigilados. Yo no sé exactamente cuál es el problema que ellos tienen, probablemente esté vinculado a que solo hay una empresa telefónica de Texas, pero ellos tienen acceso a las comunicaciones, y a las comunicaciones incluso por mensajería usando otro tipo de WhatsApp o supongo que Telegram. O sea, hay pruebas de que esto es así, ya no decir teléfono Entonces, ¿qué hicimos? Primero lo hablamos él y yo con los teléfonos apagados, apagábamos los teléfonos. Y nos prometimos no decírselo a nadie más. Y esperar cuando fuera un momento apropiado, un día apropiado. Y volver a vernos con los teléfonos apagados y quedar en una hora, un día, y simplemente aparecer cada uno de nosotros por separado a la misma hora, para que tampoco, como también éramos vigilados, y Boris seguramente podrá decir que le pasa a todos los activistas en Cuba, los teléfonos están completamente chequeados, pero también si tú sales, probablemente tengas vigilancia y te sigan, o te instalen en cámaras o audios en tu casa. Entonces quedamos de volver a vernos otra vez, quedar un día o una hora y simplemente llegar ahí muy puntual, muy bajo perfil y hacerlo. Queríamos que fuera pacífica, y de esto voy a hablar después, de por qué la importancia de la manifestación y de la lucha pacífica, específicamente contra la dictadura. Ahora simplemente estoy contando esta experiencia, pero después quiero hablar de eso más. Y así lo hicimos. Inicialmente yo también quería decirle a mi amiga, la activista Daniela Rojo, que se sumara. Ella supo de eso, pero yo al final decidí no sumarla porque Daniela tuvo una petición fiscal, de hecho, es la razón por la que se ha exiliado, de 5 años por su participación en las protestas del 11 de julio en Guanabacoa, una petición fiscal que ya tiene conclusiones preliminares, no es ni siquiera una denuncia abierta, como en algunos otros casos. Una petición fiscal es la antesala del juicio, es el reconocimiento de que ha habido indicio de delito. Ella simplemente estaba esperando que ya le llegara su fecha de juicio. Y esa fue la razón por la que finalmente tuvo que irse, porque la dictadura, el régimen le dijo, si no te vas, tu juicio va a suceder, y vas a ser juzgada y vas a ir a la cárcel. Y Daniela además tiene la responsabilidad de tener 2 niños pequeños. Entonces yo sabía que si ella era en una nueva manifestación, la detenían y nos iban a detener, eso seguro, probablemente se agravaría su denuncia anterior y ella tendría que ir a esperar juicio en prisión. La otra persona que quise decírselo también fue a Carolina Sansón, y decidí no hacerlo porque Carolina, como después sucedió, ha sido expulsada de su trabajo por su activismo, y también podía tener en ese momento esa consecuencia que después terminó sucediendo en el futuro, podría ser antes. Sin embargo, Daniel y yo estábamos convencidos de que queríamos hacer esto. El activismo de Daniel Triana siempre ha sido, y que me perdone por hablar de él, muy dado a los presos políticos, a ayudar a las familias de los presos políticos, como el de otros activistas como Leonardo Fernández Otaño. Siempre ha sido muy y él necesitaba hacer algo y no se podía perdonar no hacer nada durante los juicios, y por tanto lo hicimos él, yo, y también Arián Cruz, que ha tenido siempre ese mismo perfil de ayuda a los familiares, de ayuda a las madres, que son las que más están sufriendo y las más indefensas. Entonces, por ellas decidimos hacerlo el día que comenzaron los juicios de La Guinera, que fue el 17 de enero. Los juicios de La Guinera, los sucesos de La Guinera fue donde murió Diuby Laurencio Tejeda, de los más confrontativos, donde hubo más violencia por parte del Estado, sobre todo, que es quien realmente puso la violencia. Y bueno, simbólicamente nos parecía que era el momento apropiado y que fuera ahí, frente al Tribunal Supremo. Usamos con pullover blancos, nos escribimos versos de Martí,
y por supuesto pedimos que cesaran los juicios falsos hasta que, bueno, fuimos detenidos. Quería contar esta experiencia porque quizás para otros activistas que nos escuchan o para la gente en Cuba que forma parte de la resistencia, igual puede ser importante conocer y reconocer también los mismos patrones en un caso, en otro, y cómo al final pudimos hacer eso, porque estoy segura que si no hubiésemos tenido ese nivel de silencio, incluso hasta apagar los celulares, nos hubieran detenido antes de llegar. Yo tenía vigilancia 24 horas y probablemente ese día hasta me hubieran seguido, pero no tenía ni idea de dónde yo iba. Y ya cuando pasó fue muy tarde. Sí, es importante también lo de las acciones pacíficas porque son noticiables. Esto es una cosa importante porque a la hora de dar visibilidad a verdaderamente y quitarle la cara al régimen y que se vea verdaderamente qué es lo que hay ahí en Cuba, o sea, hay que pensar un poco en acciones, insistes mucho en que sean acciones pacíficas, pero que sean noticiables. El otro día yo tenía un programa, ahora te doy la palabra, Daniel, tenía otro encuentro de estos y estaba hablando con gente de la prensa independiente y yo les decía, bueno, y la visibilización a la oposición, al trabajo, y me decía, ya, pero es que, como quieren decir los pobres, no me lo dijeron así, pero a ver, que la oposición, que eso no es noticia, o sea, tenemos que crear acciones noticiables que pongan de relevancia lo que es la verdadera cara de la dictadura. Bueno, Daniel, te toca. Sí, gracias. Bueno, de verdad es un privilegio estar aquí virtualmente con estas Hay mucho delay. personas que admiro tanto, en lugar de otra persona, porque verdaderamente no, o sea, mi recorrido en el activismo ha sido corto, sí, mi recorrido en el activismo ha sido corto, soy muy joven, posiblemente de todas las personas haciendo activismo político, así en el foco mediático, o sea, probablemente la persona más joven o Daniel, te escuchamos, jóvenes. te Y escuchamos. bueno, eso yo sé que conlleva una responsabilidad y Daniel, para un segundito, que es que te escuchamos muy mal. Bueno, ya aquí, los que estáis viendo el encuentro por el vídeo, veis que no tiene cámara precisamente por la dificultad con la que bueno, me tenemos con la siento conexión. como Daniel, trata muy donde estás. honrado de ser invitado a este programa Live. Yo ¿Me escuchas, Daniel? Hola. conozco tu recorrido, conozco tu historia, la de tu padre. Sí, Que se te escucha muy mal, prácticamente no se te escucha. ¿Te puedes mover a donde uf, estabas al principio? qué ¿Estás lástima, en el mismo sitio del principio? qué lástima, qué lástima. Mira a ver si te puedes mover, porque A antes sí ver, te veía bien. sí, bueno, estoy intentando eso ahora. Ya, bueno, voy a intentar comenzar de nuevo entonces. Sí, eso es. Bueno, nada, te decía que, sí, te decía que, bueno, me ha resultado muy interesante el enfoque de Boris y de Carolina. Y nada, voy a hablar de un punto de vista absolutamente empírico y muy íntimo de mi experiencia en este año y tanto, casi 2 años ya de activismo, desde que me radicalicé por la expulsión de mi profesora, Ana Mary Ramos, que fue yo creo que fue el inicio de mi radicalización contra el régimen, contra la dictadura y bueno, el inicio de un recorrido ahí de activismo por derechos humanos. Yo quisiera hablar a mi generación, tal vez, hablar a las personas indecisas, hablar a las personas que suscriben y apoyan en silencio. O sea, la dictadura hace mucho tiempo no es un interlocutor válido para mí. La decisión de permanecer un poco en Cuba, que por supuesto no es definitiva ni mucho menos, porque cuando haya una escalada de violencia contra mí y contra mi familia, como la ha habido, yo también, nada, la decisión de mirar está ahí, sobre la palestra, sobre la mesa, eso no es un secreto para nadie, pero yo creo
que para mí ha sido muy experiencia de habitar las grietas que todos estamos abriendo al totalitarismo. Me explico. La masividad de las protestas del 11 de julio, la masividad de los presos del 11 en la violencia Daniel, no se te escucha. del 11, el destape, digamos, de muchos altos blancos contra el régimen, ha abierto unas grietas que son a veces imperceptibles. ¿Sí, Thais, dime? Sí, no, que dejamos de oírte durante unos segundos. Pero ya Sí, después, bueno. después se te oye. Bueno, entonces, te decía, sí, qué lástima, qué lástima. Bueno, nada, te estaba diciendo que toda esta, digamos, toda esta historia reciente en Cuba ha abierto unas grietas que a veces son imperceptibles, pero que están ahí y hay que saber aprovechar. O sea, yo sí pienso que las personas que viven en Cuba y que no hay que pensar en binarios, no hay que pensar en ceros y unos, en perderlo todo cero, o ser silente o ser favorable al régimen. Entre esos ceros y esos unos hay muchas posibilidades. Yo no he renunciado, me he aferrado a todos los espacios institucionales que yo estoy ocupando. Y los he seguido ocupando y me aferraré a eso, porque yo creo que desde aquí, desde dentro de la institucionalidad también hay trabajo que hacer y tal vez, bueno, ya digo, es un problema de interlocutor, ¿no? Yo sé que hay personas que escuchan, que te siguen en silencio y no sé, yo quisiera animar a mucha gente cercana, a mucha gente que comparte un mismo punto de vista, eso, ¿no? A evitar las grietas que el totalitarismo va dejando entre ceros y unos, entre ser un ciudadano anodino, indiferente, y ser, digamos, algo que a la gente le tiene miedo, que para mí es muy digno, pero que la gente le tiene miedo, que es ser un activista radical, que pierde todos los espacios institucionales y que no se ve pues obligado al exilio. Eh, eh, Bueno, Daniel, lo que estás diciendo es una cosa súper creo interesante. No sé si, es que no sé si que esas, digamos, esas zonas hay que habitarlas. Las zonas es que se te escucha muy institucionales, mal. Daniel, nuestros Daniel, empleos, si podemos conservarlos, nuestra presencia mediática, pienso hablando abiertamente contra el régimen y sigue locuteando en televisión nacional, porque yo creo que eso de alguna manera es crearse viva. En general, la narrativa. Ay, yo no te escucho bien. es que se te Te escucho deja de muy oír mal. y Bueno, luego ahora no escucho nada. se te oye todo seguido. Hazlo de nuevo. ¿En qué momento se me dejó de escuchar? Claro, es que se te deja de escuchar y luego se te oye todo seguido. Y es una pena porque estás diciendo algo súper importante en lo que yo creo que no pensamos demasiado y no se habla demasiado, que es justamente la gama de colores que hay, ¿no? Que podemos aprovechar mucho dentro de, yo conozco mucha gente dentro de Cuba y bueno, imagino que vosotros también, que están ocupando esos espacios de los que habla Daniel y que están haciendo, aunque no un activismo frontal, pero sí que están haciendo de cierta manera una resistencia y eso es súper importante cuando hablamos de, o sea, no necesariamente tenemos que hablar de una lucha frontal. Hay muchas maneras de luchar y es una pena, vamos a ver si con un poquito de suerte se puede volver a conectar. Yo quería preguntaros para una segunda vuelta, se han quedado cosas en el aire, Carolina, que también queríamos hablar de esto, de la importancia de la lucha pacífica y de qué le diríais sobre todo a estos grupos de clandestinos, que ahora hay muchos por las redes, ¿verdad? Que salen diciendo, no, la lucha armada, la lucha, bueno, aquí esa pregunta la vamos a dejar para una siguiente vuelta. Yo les quería preguntaros precisamente de la importancia de crear estas redes. Estábamos hablando, Boris hablaba al principio,
de que la dictadura lo que hace es tratar de aislar, ¿no? Tratar de dividir, tratar de separar, y la importancia de crear esas uniones, ¿no? Y del papel de la tecnología, porque ahora la tecnología facilita muchísimo crear esas otras redes de otra manera, a lo mejor no presencialmente, y yo creo que ellos tampoco, o sea, tienen hasta un punto, ellos pueden modificar esto, pero después hay mucho que se le va de las manos. Y quería que insistiéramos un poquito más en esto, Boris. En cuanto a vuestra experiencia en el activismo político, en la oposición política, el papel que tiene ahora mismo lo que son las redes y estas nuevas posibilidades que tenemos para hacer activismo y que no nos puedan separar, que no nos puedan dividir. Sí, sí, Thais. Si me paso el tiempo por casualidad, suelo ser muy respetuoso de los tiempos. Si me paso del tiempo, tú mismo te tienes y me dices. Yo trato de respetar el tiempo de cada uno. Dices, importancia de crear las redes, de crear estas comunidades y el poder de la tecnología. Yo pienso mucho, porque es alguien que hace mucha insistencia en todo esto de las técnicas y de las estrategias, y que evidentemente, porque esos opositores de los 90 fueron muy efectivos para la oposición que se hizo en los 90, para crear grupos, para realizar acciones. Y pienso mucho en Lázaro González Valdés, que cuando hablamos, él siempre me insiste en las estrategias para evadir la acción represora del régimen, y me cuenta las cosas que hacían en los 90, ¿no? Y él insiste, creo que también lo hace en la magnífica entrevista que le hizo Salomé, que tiene varias entrevistas a Salomé que son extraordinarias. Salomé tiene mucha conciencia de la historia y de la importancia del testimonio para la restauración histórica. Entonces, yo me formé en historia y me encanta ese trabajo, y por eso sigo mucho las entrevistas de Salomé. Y ella le hace una entrevista a Lázaro González Valdés, que yo compartí un fragmento el otro día a propósito del hundimiento del remolcador, porque ellos son los que sacaron los testimonios del remolcador con los sobrevivientes en Cuba. Es que es un trabajo, es de los grandes trabajos de la oposición política cubana, haber sacado esos testimonios en la Cuba de los años 90 con Fidel Castro, que es la más grande de las bestias que ha producido este país, y digo, somos república, y ellos lo hicieron. Son dentro de la historia de la oposición cubana, que algún día habrá muchísimos tomos de esa historia, el trabajo hecho por la oposición de los 90 para rescatar el testimonio de estas personas es importante. Él me cuenta que ellos tenían mensajeros bicitaxistas, porque claro, no había transporte, había que transportarse en bicicleta. Me cuenta que tenían mucho trabajo con los carteros, que los carteros tenían mucha información natural porque andaban de casa en casa. Y me habla también de los activistas secretos, ¿no? Que tenían como activistas que no eran activistas públicos. Y realmente esa es de las tres, porque las hay muy puntuales y las hay muy útiles. Esa es de las tres una que a mí me interesa mucho transmitirle a la gente. O sea, tú no tienes que ser un opositor. Tú dominas una cantidad de información preciosa que, si tú aprendes lo que significa el valor de la información, con solo proveer de parte de esa información, tú estás haciendo un trabajo muy útil, sin necesidad de que salgas a la calle o de que pongas una publicación en Facebook. Eso es fundamental. Fíjate si el castrismo persigue eso, o sea, fíjate si el castrismo está consciente del daño que le hace la divulgación de la información, que tiene horror por los periodistas independientes. O sea, tiene horror por el periodismo independiente. El periodismo es esa actividad. El periodismo es un término medio entre eso que se le llama inteligencia o trabajo de inteligencia a los estados y lo que es la libertad de expresión ciudadana. Entonces, por eso el castrismo trata de alarlo tanto al periodismo como hacia un trabajo de inteligencia. El periodismo no es un trabajo de inteligencia. El periodismo es el ciudadano produciendo información, y a través de un especialista, que es el periodista. Un especialista, digo, no una persona que se gradúa de la universidad. Muchas veces el periodismo en Cuba se ve que está hecho por personas que se acercan al periodismo y lo hacen con mucho brillo. Ahí está Héctor Luis Valdés Cocho, que se acaba de exiliar. Ahí está Hablemos Press, la agencia Hablemos Press, que la llevaba, ya se exilió hace unos años, Roberto de Jesús, hay varios Robertos, yo los confundo. Y entonces viene ese problema del valor de la información. Y creo que nunca se transmite suficiente la importancia de la información para que ciudadanos que dicen ¿qué queremos hacer? No, queremos hacer es aprende el valor de la información que tú dominas, lo mismo por ser el mesero de un restaurante que por ser un trabajador de QExport, la agencia que ahora
14 y medio acababa de informar que van a cerrar, y que es muy relevante porque llevamos 60 años con Cubexport como monopolio de las exportaciones cubanas. Entonces, siempre hay que transmitir esa información, hay que dar la información que se puede. Hay una agencia, por ejemplo, que lleva los femicidios. ¿Cómo se enteran de esos femicidios ellos? Las mujeres cubanas que llevan, yo no puedo memorizar todos los nombres de todas las agencias y empresas y iniciativas que tenemos en la oposición, pero ahí están, la plataforma femenina, creo que es la plataforma femenina llevando el índice de femicidios. Y logran cosas impresionantes. Dime, perdón, dime de nuevo. La red femenina, de Elena Larrinaga. La red femenina, la red femenina. Sí, Elena en ella, pero también aquí Marta de la Tamayo, Dunia Medina, o sea, de muchas personas que están haciendo muchísimo. Y lo logran, y fíjate si se logran cosas, que hace 5 años Mariela Castro declaró en un lugar, hace 5, 4 años, que en Cuba no había femicidio, que la revolución no había femicidio, ¿qué es eso? Y ahora resulta que en la última discusión, creo que fue del Código Penal o del Código de Familia, Mariela Castro, creo que fue el penal, Mariela Castro diciendo que se incluyera el femicidio. Entonces fueron los diputados los que dijeron que el femicidio en Cuba, ¿qué es eso? Incluirlo en el Código Penal. Pero era Mariela Castro, que le gusta tanto tomarse las campañas que ni crea, ni provee, ni produce, diciendo que se incluyera el femicidio en el Código Penal. Cuando están ahí en las noticias, no tienes que irte muy lejos, que 4 años atrás decía que en Cuba la revolución eso no lo tenía, la revolución acabó con todo eso. Entonces, ¿eso cómo se obtiene? Eso se obtiene porque hay una persona que se le acerca a alguien de la red femenina y le da la información de un hombre criminal, un hombre degenerado que ha asesinado a su exnovia, a su mujer o a su no sé qué, porque son la mayoría de los que han pasado. Y eso, o sea, nunca vamos a insistir suficiente en la importancia de esas personas anónimas. Usted no tiene que ser el abanderado callejero o el principal publicador en sus redes sociales. Usted tiene que tener conciencia de la importancia de la información que usted domina y proveerla. Sí, bueno, y proveerla y también comentarla en el ámbito, ¿no? Familiar, que se hable de estas cosas, Claro. de esos en el ámbito familiar, porque muchas veces ahí es donde se crean redes. Claro, claro. Y le dejo, porque no quiero hacer una capitalización del tema, le dejo la parte de las nuevas tecnologías a Carolina, ahí virgen, completamente íntegra. Carolina, y después hacemos otra vuelta si tenemos un ratito. A ver si Daniel se puede volver a conectar, que parece que no, que va a ser una pena. Pero bueno, venga Carolina. Yo quisiera retomar sobre la importancia de que sea pacífica la resistencia, la lucha. Y no es solamente porque yo creo en la paz, que creo, y la defienda, como mismo defiendo la democracia, sino porque tenemos que saber leer la historia. Tenemos que tener memoria. Donde no hay memoria, lo que hay es muerte. Y la historia habla muy claramente. No ha habido un tránsito que haya venido por las armas o que haya sido violento, que haya traído como resultado un gobierno democrático, a un Estado democrático. Sencillamente no existe. El último que tuvimos nosotros en la historia reciente fue de Batista, ese traspaso de Batista al castrismo, fue por las armas, y cuando hay un traspaso violento se impone el autoritarismo. Es así. Los ejemplos los podemos buscar en el mundo entero. Y para quienes me dicen, es que si no es por las armas no va a pasar, es que mira, como les digo, por favor lean un poco de historia, porque es lo que ha pasado siempre. Todas las dictaduras del Cono Sur, que son distintas a la dictadura cubana, no llegaron a ser estados totalitarios, como sí lo es el cubano, como decía Boris. Fueron dictaduras autoritarias, sin duda, militares, como la cubana también, lo que no llegaron a ese paso al totalitarismo, pero todas ellas, que eran también dictaduras, terminaron de manera pacífica. En el caso de Chile, con un referéndum que convocó al propio Pinochet. En caso de Cuba, eso está muy lejos de pasar porque ya hubiera pasado, porque el proyecto Varela logró reunir, Osvaldo Payá logró reunir lo que la Constitución decía que era suficiente para pedir un cambio constitucional, y sin embargo eso no se reconoció. En Argentina sucedió después de la guerra de las Malvinas y después de que se comenzaron a destapar todos los escándalos de los vuelos de la muerte,
que el propio ejército se desmoralizó y colapsó. En el caso de, por ejemplo, pienso en la dictadura de Salazar en Portugal, la conocida revolución de los claveles. Los militares decidieron no disparar, no seguir la orden de disparar, mientras los ciudadanos ponían flores en los fusiles, claveles específicamente esa mañana. La revolución de terciopelo en Checoslovaquia y todo lo que pasó en Europa del Este, que también vino de un desmoronamiento y una implosión interna de la moral que está pasando en Cuba y de la propia burocracia desde adentro, un proceso de implosión. Y podríamos mencionar muchos otros ejemplos. Y solamente en esos casos hay un traspaso. No es la única condición necesaria para que se dé ese traspaso maduro y sano, pero solamente así hay un traspaso posible a un Estado democrático, no es al revés. Entonces, para esos grupos trasnochados que con esa sensación de, por supuesto, todos queremos un cambio, son 63 años, y con la experiencia que nos han metido de que, porque esto también te lo dice el régimen, ¿tú quieres cambio? Bueno, pues vete para la sierra como Fidel, ¿no? Esto es una frase que todos hemos escuchado. Bueno, pero hazlo tú, ¿no? Sí, pero no es así, porque fíjate lo que nos ha traído. O sea, yo creo que es importante saber, entender, leer la historia. Cuba no es la primera dictadura, no es el primer régimen totalitario, no es el primer régimen autoritario de la historia del mundo. La historia del mundo está además hecha de eso, de regímenes autoritarios y dictatoriales, desde siempre, no es ahora en particular, aunque en cada momento histórico, por supuesto, tiene diferentes formas y rasgos, se manifiesta de diferente manera. Entonces yo creo que es importante que los cubanos empecemos a tener conciencia de esos procesos y cómo, o sea, hasta qué punto tributan o no. Cuando interviene la violencia, de hecho, empieza a perderse el sentido de la protesta pacífica. No en balde es el propio régimen quien le introduce. Injertando, lo vimos el 11 de julio, personas con palos a hacer de eso un acto violento, es la excusa para los juicios. Si las protestas podemos mantenerlas, si pudiéramos mantenerlas pacíficas todo el tiempo, terminarían en victoria. Solo empiezan a quebrarse cuando interviene la violencia. Y es el primer argumento del régimen para desacreditarla y para hacer, es lo primero que hacen. Agredieron un policlínico, ellos mismos, y además eso está aprobado. Y porque ellos sí tienen plena conciencia de esto. Entonces, a los demócratas, a los que quieren la democracia, que no es lo mismo que un cambio, que no es lo mismo que tumbar a la dictadura. Hay por ahí quien dice, a mí me da lo mismo tumbar a la dictadura y lo que pase después, no, es que lo que pase después puede venir otra dictadura. No es igual. Yo creo que se trata de construir la democracia. Y el día que tumbemos el régimen, no tampoco debemos de pensar que es que comenzará entonces el trabajo. Ahí por supuesto habrá trabajo, pero ese es un trabajo que tenemos que adelantar desde ahora. Porque probablemente pensando en todo ello, terminemos por precipitar esa caída o esa transformación interna, esa transición que será mucho más compleja. Quizás incluso en términos simbólicos la dictadura ya ha caído. Y ellos también lo saben. Están, yo creo que desesperados, ganando tiempo a buscar de qué manera se pueden reinventar. Y en ese tiempo nosotros tenemos que prepararnos para pensar cómo queremos, cómo nos vamos a organizar, cuál es el tipo de gobierno que queremos, cómo llevar adelante eso. La reciente protesta del 14 de julio en los palacios y otras como la de los estudiantes de la Universidad de Camagüey, el movimiento de madres, son una evidencia clara de que la resistencia no se ha acallado a pesar de la bota del terrorismo de Estado encima y de la represión que ha sido brutal, de que Cuba es ahora el país con más presos políticos de las Américas, sin duda. Más de 1000 presos políticos. Y a pesar de toda esa represión brutal, la resistencia no se ha acallado. Y muy probablemente continúen sucesos como ese, aunque sean quizás no de la magnitud del 11J, y sigan presionando.
y que suceda también un proceso de desmoralización. Entonces todos tenemos la responsabilidad, primero, de entender la importancia de que si queremos democracia, que es una cosa más profunda que tumbar a la dictadura, debemos de estudiar, entender y conocer otros procesos similares de la región y del mundo. La importancia de que sea pacíficamente, porque la democracia y la paz están completamente relacionadas. De hecho, hay un concepto que se llama paz democrática, que en los países donde hay democracia no hay guerras. En los países donde la democracia es sólida no existen las guerras. Y la otra es la de estar ya preparados, la de empezar a generar pensamiento sobre qué es lo que queremos, cultura de debate, cultura democrática, solidez de las instituciones. Esto es lo que definitivamente precipitará el cambio. Sí, en eso estamos trabajando activamente. Este programa, por ejemplo, es eso. El foro que acabamos de hacer en Madrid es otra contribución a eso mismo. Romper la barrera entre el adentro y el afuera de Cuba, que aquí puede estar Daniel Triana, aunque tenga problemas de conexión, no importa, la otra vez vemos, para la próxima se buscará una mejor manera y se invitará. Y que esa barrera, que sobre todo es una barrera que es otra ficción del castrismo, y otra imposición del castrismo, con las prohibiciones a los activistas, como por ejemplo a Boris de salir del país, pero a los que estamos fuera de entrar, con usar la regulación migratoria como un método de castigo para la discrepancia política, ya sea que te impiden salir o que te impiden entrar. Todas estas que son ficciones contra los más elementales derechos humanos, también tenemos que quebrarlas y lo haremos. No va a haber una aceptación del destierro permanente, ni de la regulación permanente, ni de ninguna de estas cosas, y eso es parte también de ese camino. O como la importancia de erosionar la extrema polarización. Esto se trata de democracia. Quien quiera ser de derecha, que lo sea; quien quiera ser de izquierda, que lo sea, porque va no solo de pluralismo, sino de respeto a la discrepancia, de respeto al que piensa distinto. Por tanto, va de democracia contra autoritarismo. Y los demócratas tenemos que tener el derecho de otros a pensar diferente. La cosa no es abajo el comunismo, es abajo la dictadura, abajo el autoritarismo. Donde hay democracia, ninguna postura, ni el comunismo, ni el fascismo, ni ninguna, puede llegar al poder. No hay dictaduras peores que otras, no hay autoritarismos peores que otros, todos son dañinos. Y contra todos tenemos que estar, contra el autoritarismo y por la democracia. Yo quería preguntaros en la siguiente ronda, porque bueno, ahora al parecer hay unas conversaciones, ¿no? Parece un acercamiento entre el gobierno, por lo menos es el rumor, ¿no? Que hay un acercamiento entre el gobierno cubano y el gobierno americano con el Papa como intermediario. No sé si eso es una información confirmada o no, pero vamos, yo lo doy como una probabilidad importante. ¿Vosotros cómo veis desde el activismo esos posibles escenarios de que entre ellos arriba se arreglen de alguna manera, negocien algo, hagan un intercambio y lleguen a hacer algún cambio para mantenerse, que les permita mantenerse en el poder, que les permita a los cubanos mejorar a lo mejor un poco sus condiciones económicas, con la idea de, bueno, de que la gente deje de protestar? ¿Cómo veis eso dentro de la oposición política, Boris, dentro de Cuba y, bueno, fuera de Cuba, Carolina? Bueno, ya me ha confirmado Daniel. Espera un segundito, Boris, me ha confirmado Daniel que le es imposible. Dice que la conexión está imposible, que es una pena que no se va a poder, no se va a poder. Pero bueno, ya vendrá en otra oportunidad. Sí, Boris, te doy la palabra. No, Daniel me recuerda que tengo un lujo ahora mismo de poderme estar comunicando con ustedes, porque muchas veces yo en el Zoom soy el que está como está Daniel ahora, y tengo que quitar la cámara y hablar suavecito, así como si se me hable mejor. Son muchos temas de lo más interesante que estamos tratando, y ahora las cosas que dice Carolina también, que me hacen pensar bastante, como ese de la importancia de la resistencia pacífica. Y solo acotando lo que ella decía de América Latina, bueno, lo que es una opinión, es un hecho, perdona que te interrumpa. Es que es tan fundamental que ni siquiera lo que hay que entender es que no es una opinión, no es que es mi opinión, es un hecho probado por la historia. No. Claro. Que incluso los que se quitaron con regímenes militares hoy son dictaduras ofensivas y ominosas, como es Nicaragua y como es Cuba. Pero bueno, entonces, volviendo al tema que tú estás tratando, yo no he escuchado lo que dices de las conversaciones con el Papa de Estados Unidos, la verdad que, y si son rumores tampoco le presto mucha atención.
el tema ese de las conversaciones, a mí como que no quiero que sea un perro que me muerda de nuevo. O sea, yo no quiero un perro que me muerda. Sí creo, soy de los que me pareció que las conversaciones y el restablecimiento diplomático del 2014 fue positivo. Sí creo que era ¿cómo decir? Una estrategia del gobierno de los Estados Unidos que estaba adecuada. Yo no tengo reservas al acercamiento diplomático que se produjo. Había habido unas transformaciones dentro del castrismo, porque cuando la gente dice, bueno, los cambios de Raúl, más allá de si nos parece bien o no el término, a mí eso no me interesa de verdad. Pero dentro de la ley migratoria del 2013, la reforma de la ley migratoria del 2013, que los cubanos vendieran y compraran casas, favorecer el trabajo por cuenta propia, tenían significado dentro de lo que fueron los años finales de Fidel Castro, a los últimos 15, 20 años de Fidel Castro, después que en el 94 legalizó el dólar, etcétera, fueron de no hacer absolutamente nada. Y entonces, bueno, aquel discurso de que vamos a hacer algo, por supuesto que caló y a la gente le gustó. Y lo que hicieron los Estados Unidos fue sencillamente decirle a Raúl Castro, mira, si tú decides esas transformaciones, elevarlas, vas a tener el apoyo de los Estados Unidos. Y creo que fue sincero, muy sincero creo que fue ese acercamiento de Obama, aunque en los últimos tiempos de Obama, para mí, se le fue un poco la olla, pero lo pagaron en la Florida, perdiendo precisamente las elecciones en la Florida a favor de Trump. Entonces, porque los cubanos son una fuerza importante del exilio. Entonces yo como que no me muerde el fenómeno. Tampoco me muerde la idea de transformaciones económicas. Esa sí no nos mordió nunca, yo creo, en la oposición política. Tampoco las transformaciones económicas y dejar para después las transformaciones políticas. Eso no existe. Eso es una ficción. El que se nuile con la idea de 2 o 3 transformaciones mediocres que le permitan efectivamente mejorar algo, y lógicamente el que no tiene comida hoy y empieza a comer, siente el oxígeno, ¿eh? Siente el oxígeno. Lógico, porque hoy en Cuba no hay comida. Entonces, hace falta comer algo. Pero el que piense que es una transformación significativa, pierde su tiempo. Y ahí está China. China. Mejor transformación económica sin cambios políticos no la puedes tener que no sea en China. Y todavía Silvio Rodríguez días atrás decía que hacer transformaciones como China. Pero bueno, no vamos a traer el tema de Silvio, que es una verdadera figura deplorable de la intelectualidad cubana. Una vergüenza. China implementó ese cambio y lo que estamos viendo hoy es precisamente la readecuación del mecanismo totalitario en detrimento de colosales empresas chinas, de fundamentales empresas chinas. Y eso va a traer una transformación, un detrimento económico, sin ninguna duda. Hay muchas dudas de las potencias occidentales sobre los datos de crecimiento chino y yo no tengo duda. Yo sé que son mentiras, porque yo vivo en un país totalitario y yo sé que la mentira es el cimiento de cualquier resultado de investigación o de resultado de informe institucional de ellos. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. El castrismo miente todo el tiempo y va a seguir mintiendo el Partido Único, como sin ninguna duda, no tengo que ir a China ni hablar chino, sé que están mintiendo todo el tiempo las autoridades chinas, aunque efectivamente tengan un margen de transparencia mayor porque están mucho más insertados en el sistema mundial. Pero son unos mentirosos, no tengo ninguna duda. Entonces, la idea de conversaciones, yo sí aspiro sinceramente, Thais, a que el gobierno de Biden, el gobierno que le suceda a Biden, el gobierno que le suceda al gobierno de Biden, que suceda a Biden, tengan claro que tienen ahí una masa muy importante de votantes cubanoamericanos que están hoy además más activados en los últimos 10 años, llevo 12 años en esto, y te puedo asegurar que este es el momento en que más activado está el exilio cubano con la democracia. O sea, estamos conectados, como dice Luis Manuel Otero Alcántara. Estamos muy conectados con la democracia. Yo creo que Biden lo sabe, por eso no se pone a jugar con el tema de transformaciones que le den oxígeno a la dictadura cubana, porque perdió la Florida en las elecciones pasadas y necesita ganarla en las que vienen si quiere salir presidente de los Estados Unidos. La Florida es fundamental para un presidente de los Estados Unidos. Y si se pone a jugar con eso, yo insto, por supuesto, al exilio cubano, sin decirle lo que debe hacer ni nada por el estilo, además son cubanoamericanos y hay que respetar que esa es una diferencia. Lo insto absolutamente a que no voten por Joe Biden, ¿me entiendes? Porque no se puede jugar con la dictadura cubana. La dictadura cubana no va a hacer ninguna transformación si no se la asfixia. Y si seguimos jugando con esto, es sencillamente dilatar un Estado que además es disruptor. Este es un Estado que le hace daño
al resto de las naciones latinoamericanas. Este es un Estado que está permanentemente, y para eso sí dedica mucho dinero, permanentemente viendo cómo destruir, cómo erosionar, cómo colapsar las democracias de América Latina y, por supuesto, cómo dañar el sistema de los Estados Unidos. O sea, que cualquier negociación tenga por delante la certeza de que la apertura política, la apertura a los derechos políticos de Cuba es una prioridad de los Estados Unidos, porque además soy de los que dice, como mismo te hablo de esta manera, te digo, Cuba no podrá agradecerle suficiente nunca a los Estados Unidos lo que han hecho por 60 años, porque le han permitido a mis compatriotas asentarse allí y hacerse seres humanos, mantenerse como seres humanos, que no lo tenemos en Cuba. En Cuba no somos seres humanos, en Cuba somos seres sometidos, y eso no nos permite una humanidad, por supuesto, soy un ser humano sin ninguna duda, pero es una humanidad lastimada. Los cubanos que están en el exilio, esos que les gusta el Chevy de 4 ruedas, a mí eso no me importa, o les gusta la universidad más importante de los Estados Unidos, a mí no me interesa el rango en que se mueven esos cubanos, yo no tengo ningún prejuicio con cómo le gusta, qué le gusta más o qué le gusta menos al cubano de Miami. A mí eso no me interesa. Yo le aplaude que pueda seguir siendo ciudadano, que pueda seguir siendo ser humano. Y eso se lo tenemos que agradecer a los Estados Unidos. Pero con esa misma certeza te digo, cualquier acción del gobierno de los Estados Unidos que no ponga por delante la apertura política y el respeto de los derechos humanos en este país, recibirá absolutamente mi contestación y mi rechazo. El problema con eso, Boris, según mi experiencia, es que el gobierno cubano siempre tiene, o sea, el bla bla, digamos que la retórica está muy alejada de lo que en realidad hacen, y así tienen engañado a medio mundo. Todavía la gente, cuando ellos dicen, sí, prometemos que vamos a hacer esto, prometemos que vamos a hacer lo otro, todavía consiguen prebendas. Todavía consiguen prebendas de... Me das nada más 30 segundos porque ya me extendí y no quiero para nada ocupar el tiempo de Carolina ni el tiempo de la entrevista. Me das 30 segundos a eso que me dices. Sí, claro. ¿Sí? Siempre ha habido una conducta del castrismo, sin dudas, como tú dices, el bla bla. Nunca, y eso tienen que estar de acuerdo. Bueno, supongo yo que están de acuerdo, porque a mí me gusta mucho respetar, porque yo tengo muchas relaciones con toda la oposición cubana desde el 59, con todo el que yo conozco, porque les rindo culto, desde el 59 hasta el más reciente. Pero nunca bueno, déjame decirlo así, en los últimos 12 años, yo te diría que estoy casi convencido que no se había conseguido de ningún modo la movilización de la ciudadanía dentro y fuera de Cuba como la tenemos en este momento. El bla 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 del castrismo ya es un bla 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 que en los últimos 12 años al menos no se había conseguido relacionarlo a un bla 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 vacío de la manera que lo estamos haciendo en este momento. Se ha logrado cosas, porque no te vayas a pensar que es nuevo. O sea, te voy a hablar del 2003, cuando la Primavera Negra, el rechazo de la intelectualidad que había aplaudido a Fidel Castro hasta ese momento fue patente y está en 2 figuras fundamentales de la izquierda intelectual europea y americana. Uno es Eduardo Galeano, que escribió un texto que nunca me canso de invitar a la gente a que lo lea, se llama Cuba duele, y otro es Eduardo Galeano, sí, y José Saramago, que escribió un texto que se llama Hasta aquí he llegado. Entonces, en el 2003, el castrismo sintió que ya su bla 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 no funcionaba. Lo sintió bien, y yo me alegro mucho porque todavía Fidel Castro estaba en el poder, y eso a Fidel Castro que le gustaba el dandismo con intelectuales, y esa cosita de codearse con intelectuales extranjeros, y eso le tiene que haber caído como un peso en su cabezota, ¿entiendes? Ya su cabezota, que además era bastante vieja, y supongo que el cuello no pudo sostenerlo muy bien. En ningún caso eso es nuevo, se han logrado cosas impresionantes desde el mismo inicio, la Carta de los 70, cuando el juicio ominoso contra Alberto Padilla, que se la debemos entre otros a varios grandes, entre ellos a Mario Vargas Llosa. O sea, pero lo que hemos logrado en el presente, ya el bla 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 no funciona fácil, y además el bla 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 tiene potencia, porque al no funcionar significa el estado de la Florida para el aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Y eso es una fuerza que tenemos los cubanos, y hay que aplaudirla y hay que hablarle a esa fuerza todo el tiempo. Carolina. Terminé, discúlpame que me... Carolina, ¿qué piensas de todo ese tema? Mira, yo no sé exactamente si el Papa Francisco está hablando con el presidente Biden, no sé de lo que están hablando en caso de que estén hablando. Lo que sí te puedo decir es que las declaraciones del Papa Francisco recientes de hace unos días
son, y no le voy a pasar la mano, vergonzosas. Yo incluso creo que son tan vergonzosas que el Papa Francisco debería pedirle perdón a los cubanos. Cuba no es el régimen castrista, no es el desgobierno de Miguel Díaz-Canel. Son los cubanos que desde hace 63 años sufren y que con sus declaraciones está despreciando. No hay caridad, no hay solidaridad, no hay ningún sentido de cristiandad ni de ninguno de los valores que promueve el catolicismo en sus palabras otra vez complacientes con una dictadura. Es el mismo sesgo que tuvo en su momento y que todavía tiene la señora Bachelet, es la misma historia. Esa posición de mediación que de verdad a mí me produce vergüenza ajena. Y no porque sea su santidad el Papa, lo voy a decir con otro lenguaje. Y en el caso de Biden y del gobierno de los Estados Unidos, yo también estoy bastante agotada, aunque es muy importante el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional a que en Cuba hay una dictadura, a hablar las cosas con la verdad, por eso yo he hecho toda la gira que he hecho, pero nosotros no podemos pensar que va a depender en todas las medidas de lo que hagan los otros. No podemos depositar esa responsabilidad completamente en otros gobiernos, y en particular en el gobierno de los Estados Unidos, en lo que decide el Papa Francisco o el presidente Biden. De ninguna manera. Es más, si están hablando algo a espaldas de los cubanos, de la oposición cubana, de la sociedad civil cubana, ya me parece entrada abominable. Si ese algo pasa, y aquí me quiero referir en términos un poco más amplios, Boris lo hacía, pero yo lo voy a llevar un poco más allá, incluso en términos de filosofía política, de cultura política, de análisis político e histórico. Hay una línea de pensamiento que se puso no quiero decir de moda, pero que era la que guiaba sobre todo la cooperación entre Occidente y los países, digamos, totalitarios después de la caída de la Unión Soviética, y con China también, después de la caída del muro de Berlín, de que es una idea, ¿no? que tiene que ver con el análisis político. El crecimiento económico, las inversiones económicas terminarán por empoderar a la clase media, y en los países donde hay una clase media empoderada, pues inevitablemente vendrán, velando por su propio bienestar, pues habrán cambios y modificaciones, y la democracia, como por ósmosis, sucederá. Han pasado 30 años más ya desde la caída de la Unión Soviética. Y lo que ha probado la historia, y todavía hay gente, yo en mis reuniones en la Unión Europea, que estuve con Tania Bruguera, que te lo decían los funcionarios, algunos, no todos, y esta es la buena noticia, y con algunas personas que me he visto en Sudamérica, todavía lo piensan, y sin embargo la evidencia es otra. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué ha hecho China ahora, que es el país más desarrollado económicamente del mundo? Porque ya es casi indiscutible, ¿no? Ni siquiera la disputa ya la tiene con Estados Unidos. Es la potencia económica del mundo. Lo ha conseguido. ¿Y qué tiene China? El genocidio de las minorías en el norte, campos de concentración. Lo que están haciendo en el Tíbet no tiene explicación. O sea, en el Tíbet la gente se inmola dándose candela. Los activistas en el Tíbet. China es un país como Cuba, que tiene solo un partido político, el Partido Comunista. ¿De qué derechos humanos, de qué avance democrático? Y es el país más desarrollado. ¿Qué pasó con Rusia? Con Vladimir Putin, con el dictador Vladimir Putin, que ganó tiempo, hizo alianzas, el gas ruso provee a buena parte de Europa, y se siente con la potestad para crear un conflicto bélico, una invasión a otro país europeo, como nunca había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Estos son los resultados de este tipo de política, de pensar que el crecimiento económico trae la cooperación, el incentivar el desarrollo económico inevitable. Eso está probado que no funciona. Probablemente sea al revés.
cuando en el centro de la política, cuando como prioridad se pone el respeto a los derechos humanos y el respeto a los derechos políticos y civiles como prioridad, como condición a todo, suceda entonces el crecimiento económico. Los países nórdicos que tienen esto, los derechos humanos, los derechos civiles y políticos como prioridad, lo demuestran. Hay una correlación, pero es a la inversa, no es como hemos creído. Entonces, yo creo que, por supuesto, el tema de la relación de Estados Unidos y Cuba es mucho más complejo, pero como Boris coincido en que no puede haber ni desde Estados Unidos ni desde Europa, porque la cuestión entre el conflicto no es entre Estados Unidos y Cuba, es entre la comunidad internacional y cómo mira y cómo actúa en respuesta al régimen, y tiene que ser coordinada. Mientras siempre que hayan sanciones unilaterales, siempre que habrá un conflicto que pasará por ser casi que de amor-odio personal. En Sudáfrica acabó el régimen del apartheid porque las sanciones fueron coordinadas, multilaterales, y porque además eran quirúrgicamente pensadas contra los perpetradores, de manera que no quedara ninguna duda de que es contra Cuba, ni que es contra los cubanos. No, es contra el señor Díaz-Canel, es contra el señor Raúl Castro y su familia, es contra los generales, es contra las empresas de los generales Gaesa. A los cubanos no les afecta. Que eso tiene que quedar claro para que no pueda decir al régimen el bloqueo, que no existe además, ni las sanciones genocidas y contra Cuba. No, contra ti, ¿no? Eso es importante, porque también, ¿por qué no debería de tener sanciones una casta, no Cuba, vuelvo y repito, una casta militar y burocrática que es una tiranía? ¿Por qué todo el mundo entiende que a Putin sí hay que ponerle sanciones y al señor Díaz-Canel y a Raúl Castro no? Por supuesto. ¿Por qué a ellos no? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Además de que son aliados en una guerra, abiertamente. Entonces, estos todos son ideas que son importantes, pero la más importante de todas es: nosotros no podemos seguir esperando y desplazando responsabilidad entre quien se siente en la silla de Washington. Si es de los republicanos, si es de los demócratas, y eso condiciona ya todo lo demás que pasa en Cuba. ¿Qué? Esa dependencia. A quien más le importa, incluso parece ser que es al régimen. Le importa a ellos más que a nadie quién se siente en la silla de Washington, pero el destino de Cuba no puede estar en quién se siente en la silla de Washington ni en nada. Nosotros tenemos que sacudirnos. Es eso que en realidad es histórico, porque viene mucho antes de Castrismo. Pero nosotros tenemos que entender de que nos los tenemos que sacudir. Y aunque es un país importante, donde hay una comunidad cubana muy válida y que tendrá mucho que decir en este momento y que tiene todo el derecho a hacerlo, es un país que, bueno, tendrá una relación determinada, pero no puede determinar el futuro de Cuba. Son los cubanos, también esos de allí, como los de cualquier parte del mundo y dentro de Cuba, los que lo harán. Y de eso también tenemos que empoderarnos de eso. Sí, aquí justamente quería ya, para cerrar, porque ya hemos pasado la hora, hacer la última vuelta como un poquito con las conclusiones. Sí. Hombre, estamos hablando de experiencias de la lucha contra la dictadura, siempre hablamos de varios actores, ¿no? De varios sujetos. En primer lugar, las redes de la sociedad civil, los activistas, los opositores. Estamos hablando evidentemente de la posición del exilio, y estamos hablando de la posición que está dentro de la isla. Estamos hablando de cómo La misma, ¿sí? que es la misma. Sí, es la misma, exactamente. Y mucho más ahora con la tecnología, que tenemos espacios en los que podemos, ahora mismo estamos juntos, estamos en sitios muy diferentes, pero estamos aquí y estamos hablando efectivamente. Pero bueno, me refiero sobre todo al hecho de a lo mejor un papel de representatividad o de un papel de que puede ir un opositor del exilio, tiene mucha más facilidad para irse a Europa a hacer llegar y decir, oye, no, queremos una condena contra la dictadura, cosa que no puede hacer a lo mejor un opositor que está dentro de la isla. A lo mejor Boris no puede cogerse un avión, bueno, no, de hecho no puede hacerlo, no puede cogerse un avión, irse a Europa a hacer una denuncia. En cambio nosotros sí que Va podemos. a ser una directa y yo se la llevo a quien se la tenga que llevar. También eso también es posible. Pero bueno, que quiero decir que ahí, digamos que tenemos cada uno, hay muchos frentes abiertos, ¿verdad? Somos unos sujetos. Después está el tema del ejército, que eso es otro tema muy importante.
que ese es un capítulo aparte. Quería dedicarle un encuentro de estos justamente a ese tema. Y bueno, quiero decir que hay como muchas piezas, hay varias piezas, y cuando estamos hablando de experiencias de lucha contra la dictadura, estamos hablando de que cada uno dentro de nuestra posición, digamos que la idea es optimizar todas las cosas que podemos hacer. O sea, yo de mi posición, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo máximo que puedo hacer? Yo puedo hacer esto, 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 esto. Recuperando lo que decía Daniel Triana, que no necesariamente tiene que ser yo opositor, no, yo sociedad civil. A lo mejor resulta que yo no estoy activamente dando la cara en una posición de ceros y uno, como decía él, a lo mejor que estoy en el medio, pero yo tengo un papel y puedo pensar, a ver, yo dentro de mi posición, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo, con el tema de la información que decía Boris, en manejo de información, cómo yo puedo utilizar esto, ¿no? Utilizar esto en una lucha contra la dictadura. O sea, que cada uno piense efectivamente en qué puede hacer, en qué puede, digamos que optimizar. El otro día hablaba con un opositor y le decía, no, que te quiero invitar y me decía, no, es que yo de eso no sé nada. Entonces decía, bueno, pero yo sí, mientras tanto hago lo que se hace. Bueno, justamente es eso, ¿no? Un poco lo que sabemos hacer. Conclusiones así, en redondo, Boris y Carolina cierra ya lo que es el encuentro de hoy. Para concluir, Boris, conclusiones. ¿Cómo redondearías lo que hemos visto, lo que hemos hablado hoy? Conclusiones. Yo te digo, o sea, las nociones que tengo de cómo vamos haciéndolo ha sido armándolo en el día a día. No sé si fue Carolina o fuiste tú que dijo algo hace un rato. Se trata de combatir contra la dictadura, pero también de armar un régimen democrático. Eso es esencial, porque yo siempre cuento que cuando yo comencé en la lucha contra la dictadura, yo decía, no, la dictadura hay que terminarla ayer. Siempre digo eso, ¿no? La dictadura hay que terminarla ayer. La dictadura no es que próximamente ni nada, nosotros tenemos que trabajar para terminarla ayer. Pero después, la experiencia me demostró que no se trata solo de terminarla ayer, sino que también de estar listos para construir una democracia mañana. Y también me mostró la experiencia que cuando yo comencé a luchar contra la dictadura castrista, yo no tenía idea de lo que era la política. Nosotros tenemos una ignorancia muy grande de lo que es la política, de lo que significa un representante político, de lo que significa un parlamentario, de lo que significa un presidente, sea presidente o jefe de Estado, de lo que significa el poder judicial independiente, la sociedad civil, el papel actual que tiene en el trabajo con todas las instancias del gobierno, que no es además un trabajo de confrontación, es un trabajo de acompañamiento, de supervisión, de exposición de resultados en los países donde hay sociedad civil, cuál es el valor de la ciudadanía, cómo se convoca a la ciudadanía, cómo se trabaja de los partidos políticos con la ciudadanía, cómo los partidos políticos muchas veces pierden el norte del trabajo con la ciudadanía, entonces reciben como respuesta precisamente el apartamiento de los partidos tradicionales en favor muchas veces, desgraciadamente, de propuestas muy lesivas para el mismo ejercicio ciudadano, pero es el resultado de partidos que no supieron trabajar con la ciudadanía, que no supieron representar dignamente y debidamente a la ciudadanía. Entonces, en ese empeño, todo activista cubano hoy tiene que ser un activista que, a la vez que se prepara para una forma de ejercicio ciudadano que es aviesa, que es la de la lucha contra una dictadura, por otro lado, tiene que tener conciencia de que es dos vectores, ¿no? En una misma persona, ¿no? Que tiene que prepararse para una situación que no conoce, que es la de la construcción de la democracia, la construcción del respeto, porque hoy nos confrontamos con esbirros de la tiranía que mañana van a ser ciudadanos. Y eso está fuerte. Y eso está fuerte. O sea, siempre que me hablan, ¿no? ¿Y qué piensas del cambio político en Cuba? Digo, bueno, espérate, primero hay que hablar de una etapa de 10, 15, 20, 25 años, yo no sé, que es la inmediata, que es la etapa en la que vamos a estar nosotros. Y esa etapa en la que vamos a estar nosotros no va a haber ciudadanos plenos, porque la experiencia que hemos tenido de confrontación va a marcar demasiado la forma de hacer ejercicio ciudadano. Y lo que tenemos es que pensar que después de esos 20 o 25 años va a haber generaciones que sí van a haber crecido en democracia y que van a ser absolutamente como el aceite y el vinagre con nosotros. Porque por mucho que nosotros ingeniemos o nos adaptemos a la vida en democracia, realmente vamos a tener una limitación grande para ese ejercicio. Eso yo estoy seguro, pero bueno, es un criterio que tengo personal. Y en la historia de Cuba se ve, ¿no? En las primeras generaciones republicanas eran muy confrontadoras y, bueno, se mataban. Los famosos duelos del principio de la República que se mataban viejos matrices. Entonces, nosotros tenemos que hacer una preparación que es simultánea de
destrucción de una dictadura horrible y criminal, una dictadura que comete crimen de Estado y que gobierna por el terrorismo de Estado, y de prepararnos para ser restauradores de una sociedad democrática y una sociedad inclusiva. Carolina, tus conclusiones. Yo voy a seguir el hilo de lo que dice Boris. Yo creo que hay que sembrar la democracia. La democracia es algo que no está nunca dado, no es un fin, porque siempre es un proceso que siempre estará bajo acoso y que siempre tenemos que estar defendiendo. Los demócratas, los ciudadanos, con conciencia de ciudadanía, con cultura democrática, con entender las instituciones y sobre todo con ciudadanos empoderados que entiendan que el poder sí reside en ellos. Totalmente, y con instituciones que eso lo hagan valer. Y eso en Cuba será un proceso, porque como también explicaba ahora mismo, nosotros tenemos una anestesia social de 63 años, donde se nos fue extirpado toda forma de participación política que tenemos que rescatar. Siempre lo digo, no, la pregunta no es quién, la pregunta es otra pregunta que me han hecho mucho en estos viajes. Bueno, ¿y cuál es la alternativa? Hay una alternativa política sólida. Y yo les digo, en Cuba hay algo, en la oposición cubana, en la sociedad civil cubana hay algo mejor que eso. Y es la conciencia o el inicio, quizás, si no en todos, de comprender de que no se va a tratar de que venga un otro líder o un grupo político con la solución mágica, mesiánica, porque ya ha pasado. Y realmente lo que queremos aquí es desmontar una estructura de poder interno que pasa por pensar que va a venir esa alternativa y ya con eso otra vez delegamos responsabilidad. Nosotros no tenemos una estrella a la que seguir, tenemos una constelación. Y ese concepto, que es de pluralidad, es importante. Va a ser entre muchos actores políticos y de la sociedad civil, porque tiene que venir desde ahí y desde una representatividad real, a la que también hacía alusión Boris, no desde una desconexión entre las organizaciones políticas y civiles y la ciudadanía, tampoco desde una copia y pega de un modelo foráneo, porque la democracia debe de ser sembrada y nacer en el propio terreno donde exista, y Cuba y su historia es diferente a cualquier otra parte del mundo, donde se extirpa un modelo y se siembra en otro, no funciona. Pero se siembra debatiendo, se siembra pensando en lugar del quién, en cómo, y preguntas, por ejemplo, del tipo, ya empezarlas en espacios como este, que en otros, mientras más hayan mejor. ¿Qué tipo de gobierno queremos tener? ¿Parlamentario o presidencialista? Queremos tener un jefe de Estado, un presidente, ¿cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las competencias de la Asamblea? ¿Cuántos diputados? ¿Por qué? ¿Cuántas veces va a sesionar? Una ley electoral. En Cuba tenemos una ley electoral, de hecho la gente no lo sabe, está ahí, se puede revisar, hay artículos incluso que son interesantes, porque si se cumplieran bien, o sea que no se cumplen, hacemos una ley nueva. La Constitución, yo creo que debe de haber un proceso constituyente nuevo, no una reforma de la Constitución. Y que debe de estar inspirado en la Constitución del 40, pero no para hacer la copia y pega, porque eso sería un error, un anacronismo histórico. Esa Constitución es del 40, sino para pensar que nosotros tenemos en todo caso el deber de hacer una tan buena como lo fue aquella para el 40. En eso debería residir la inspiración que nos ofrezca la Constitución del 40. Fuimos capaces de hacer la Constitución más progresista de las Américas en los años 40, pues que seamos capaces de hacer lo mismo ahora, pero una nueva. La de este momento, ¿no? Ese proceso constituyente también será, también aportará, probablemente sea el germen de ese proceso de transición, que tendrá una gobernabilidad provisional y que deberá de ser colegiada y consensuada entre todas las partes. De una manera madura. Yo creo que los cubanos, a pesar de la anestesia política de 63 años, tienen la capacidad para hacerlo. Lo creo además completamente.
que hay muchos retos por el camino, desafíos, que va a ser muy difícil, que el problema de la extrema polarización probablemente sea uno de los más graves, además de, por supuesto, la devastación profunda en la que está ese país, en todos los sentidos, también de pensamiento político y de gobernabilidad, sí, pero de la inventiva, la creatividad, la fuerza, el conocimiento, de los cubanos, de eso creo en ello fervientemente. Y con esa esperanza yo cierro. Bueno, de la mejor manera posible, con ese toque de esperanza. Bueno, os agradezco muchísimo a Boris especialmente porque estás dentro de Cuba. Y esto es una muestra de grandísimo valor y es un ejemplo. Es un ejemplo para mucha gente, ¿no? De lo que es el activismo y la posición política en serio, de verdad, en la candela. Entonces, bueno, muchas gracias, Boris, a Carolina, por supuesto, por haber sacado este rato. La verdad es que habéis dicho cosas muy importantes. Como es una grabación, tampoco voy a volver a hacer el resumen porque se puede volver a escuchar. Bueno, me voy a quedar con que bueno, cuando hablamos esto de luchar contra la dictadura, cada uno de todo lo que puede hacer, desde conectarnos, realizar acciones pacíficas, manejar la información y divulgarla, denunciar el tema de la denuncia, el tema de los presos, apoyar redes redes de la sociedad civil y redes de apoyo entre nosotros, prepararnos para educar a la ciudadanía pues para la democracia, para lo que viene después. Bueno, tenemos muchísima tarea y eso es una emoción y es una ilusión para gente de mi generación. Veros que está esa sangre fresca y ese relevo con vosotros tan preparados, nos da verdaderamente mucho ánimo y yo creo que esto es para, a veces cuando estamos ya y decimos, ay, Cuba, ya, ¿cuántos años? De pronto vemos y decimos, ay, levanta, que todavía estamos en la carrera. Así que bueno, muchísimas gracias y con esto me despido y estamos en contacto. Gracias a ti, Thais. Qué privilegio compartir con Boris este momento y contigo y con Daniel, que solo pudo estar un rato, pero que seguramente en otro momento estará. Bueno, muchísimas gracias. Como este. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.